Esto es Imagen Empresarial. Como le contaba, ayer estuvo todo el equipo hacendario en la conferencia de la mañana con el presidente y esta mañana le agradezco muchísimo a Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, que esté con nosotros en entrevista. Gabriel, ¿cómo estás, subsecretario? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Gracias por volver a madrugar, porque me imagino que pues han sido, pues como todos estos tiempos, días arduos. Comienzo por el dato del crecimiento económico. Ya tenemos la estimación del PIB. En el segundo trimestre crecimos 1.1%, en el primer trimestre 1.9%, lo cual nos lleva a un crecimiento de 1.5% en los primeros 6 meses de este 2024. ¿Qué implica eso en términos de la proyección de crecimiento para este 2024, ya viendo pues lo que necesitamos en la segunda mitad y cuál es el número que podemos considerar? Pues bueno, cuando formulamos el programa económico, el paquete económico para este año, el marco macroeconómico que estimamos, tenía un rango de crecimiento del 2.5 al 3.5% y utilizamos el rango inferior para hacer las estimaciones de ingresos y cómo iban a ir la evolución de los agregados fiscales. En este sentido, la información que estamos viendo de la actividad económica el primer semestre prácticamente está reflejando que está en línea con la información que utilizamos para la formulación presupuestal y del marco macroeconómico. En este sentido, no vemos una desviación de la base nominal con la cual estimamos el presupuesto y por lo tanto la Secretaría de Hacienda prácticamente no haremos ya una revisión de estas cifras. Lo que estaremos haciendo más bien y digamos todo el equipo de la Secretaría de Hacienda es ya estimar el marco macroeconómico para el 2025. ¿Qué estamos observando en la economía? Bueno, ya hay velocidades diferentes en algunos sectores, sobre todo el primario se está viendo afectado por algunos impactos de eventos naturales, sequías como los que estuvimos viviendo, falta de agua, y también hay otra vez interrupciones en las rutas comerciales que están incrementando, presionando los costos marítimos del transporte de las mercancías, que se está reflejando igual en presiones en los precios, y también en diferentes velocidades y una moderación de crecimiento en algunos sectores. Claro. Ahora, mantener, digamos, en el rango inferior del 2.5, pero implica que aceleraría la economía en el tercer, cuarto trimestre. ¿Sí se ve factible? Sobre todo porque el tercero, pues bueno, tenemos enfrente la incertidumbre de Estados Unidos, que como sea puede tener algún impacto. Y el cuarto, pues esperemos que acelere porque es la temporada fuerte del consumo, que es lo que ha impulsado la economía. Pero sí se ve que pueda acelerar en la segunda mitad, comparado con el 1.5 de la primera. Bueno, no queda claro porque actualmente la información que se está observando tiene, digamos, efectos contrarios. Sobre todo en Estados Unidos hay algunos sectores que parece se están desacelerando, pero también existen sorpresas positivas. Lo mismo se está observando también por ejemplo, en la zona europea. La zona europea estaba entrando en una recesión técnica, especialmente Alemania, y sin embargo también empezaron a haber sorpresas positivas. Lo que estamos viendo es que la segunda mitad de este año probablemente venga con el mismo ritmo de crecimiento que hemos estado observando, con diferentes velocidades, y prácticamente lo que esperamos es que el crecimiento del 2024 esté tal vez ligeramente abajo del 2.5 que estimamos nosotros. Claro. ¿Y esto para efectos del presupuesto qué significa? Digo, ayer veíamos las cifras, se presentaron un poco en dónde estamos en recaudación, etcétera, pero ¿qué implicará? Pues prácticamente no implica una desviación. Digamos, cada punto porcentual del crecimiento nos da o nos quita alrededor de 40,000, 50,000 millones de pesos. Esto suena mucho, pero en realidad para el presupuesto federal es muy poco. Y digamos, si el crecimiento fuera 2.5 o 1.5, estaríamos perdiendo 50,000 millones de pesos. Esto usualmente es bastante manejable en el presupuesto, entonces no vemos una desviación. Al día de hoy presentamos el informe trimestral al segundo semestre igual. Nuestro balance, de hecho, nuestro déficit ha mejorado, no hemos utilizado el déficit que teníamos programado. Tenemos un poquito más de ingresos que se están reflejando en ingresos tributarios, sobre todo en el IVA. Y por el lado del gasto estamos viendo un nivel de gasto menor al que habíamos programado para la primera mitad del año. Entonces, no vemos una desviación en términos de balances ni de déficit y por lo tanto tampoco se necesita hacer ningún ajuste en términos de gasto ni del presupuesto para este año. Claro. Ahora, en términos de las sorpresas positivas, me ha llamado mucho la atención los mensajes del secretario de Hacienda, que están formulados obviamente en la dependencia, vinculados al tema China. Ayer la cifra que decía el secretario, es decir, si
reformulamos la parte de lo que estamos importando de China, pues eso podría dar un crecimiento adicional de 1.4% en el caso de México, 0.8% de Estados Unidos. Es interesante porque obviamente considerando lo que estamos viendo en el panorama político de la Unión Americana, tanto demócratas como republicanos, pues hay evidentemente esta reconfiguración. Primero saber que en estas cifras, digamos, qué tan rápido esto puede ser un efecto en términos pues de sustituir importaciones en la región Norteamérica que hoy se hacen de China, y sobre todo, si puedes abundar un poco más, subsecretario, en esta parte que sí que me ha llamado la atención, porque pues es hasta estos meses que hemos visto una postura así de México. Sí, de hecho, bueno, no, esta pregunta yo creo que la tenemos que entender en el contexto de la tensión geopolítica que ha venido incrementándose entre Estados Unidos y China. Digamos, no es nueva, de alguna manera empezó por ahí del 2015, 2016, se ha venido incrementando y se entiende como un efecto prácticamente permanente. ¿Y cuál es el objetivo, o mejor dicho, qué ha sido el resultado de esta tensión? Es que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, ha tomado una decisión geopolítica de tratar de blindar todas sus cadenas de valor que tienen que ver con la dinámica económica de su país, tratar de blindarlo y mantenerlo cerca, digamos, y por eso se habla ahora del nearshoring y todos estos términos. La relocalización de empresas, que implicaría obviamente una sustitución de importaciones, ya se está sintiendo de manera muy importante. El principal país actualmente que está recibiendo inversión extranjera directa es el propio Estados Unidos, y nosotros, por la cercanía, por el capital humano que tenemos, también la red de tratados de libre comercio, pues ya se está observando también una reconfiguración de nuestra base exportadora. Hoy somos ya el segundo socio comercial de Estados Unidos, antes lo era China. México ahora es el principal socio comercial, y esto pues ya se está sintiendo. Ahora, en México, ¿en dónde se está observando? Se está observando principalmente en los corredores tradicionales o enclaves de valor o industriales, ¿no? En la zona norte del país, donde tenemos un enclave o clústeres manufactureros industriales. La zona occidente, la que va por el corredor de Querétaro, que tiene mucho que ver con aeronáutica y otro tipo de manufacturas, y la zona del corredor de occidente, que tiene que ver con microprocesadores, donde está Intel, Texas Instruments está en Tijuana. Entonces, estas zonas son las que están reflejando un mayor dinamismo en cuanto a la relocalización de empresas, reconfiguración de plantas, expansión de terreno, digamos, de metros cuadrados de nuevos parques industriales, y el reto para México es tratar de conectar todo el país en esta inercia de relocalización de empresas. Actualmente parece que estamos viviendo una primera oleada de relocalización de empresas que probablemente durará alrededor de 3 años, 4 años, y luego se estima, o algunos analistas piensan, que podría haber una segunda oleada que tiene que ver más con ensamblaje de valor, como por ejemplo los aparatos electrónicos, los celulares, etcétera. Y ahí México también puede aprovechar esta segunda oleada. Por supuesto. Subsecretario, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para hablar un poco más, porque obviamente hay temas muy relevantes. Ayer partes se tocaron. Por supuesto, uno de los desafíos significativos tiene que ver con la gestión de Petróleos Mexicanos. Vimos los resultados del segundo trimestre, etcétera, y me gustaría saber tu visión al respecto y sobre todo cómo afrontar ese desafío que significa Petróleos Mexicanos de cara, por supuesto, a lo que se va a formular en 2025. Entonces, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Le agradezco mucho que se haya mantenido en la línea. Y bueno, antes del corte mencionaba el tema de Petróleos Mexicanos. En el segundo trimestre tuvo números rojos de 255,000 millones de pesos. Y decía el director corporativo de finanzas, Carlos Cortés, bueno, pues han recibido más de 1 billón de pesos de apoyos, de los cuales prácticamente el 61% se ha ido justamente al pago de la deuda. ¿Cuál es el desafío en términos de Petróleos Mexicanos, sobre todo considerando estas cifras, subsecretario, y qué se requiere de cara pues a estas amortizaciones? Leyendo el análisis, por ejemplo, de Moody's, decían hacia 2026 estas inyecciones se van a incrementar. ¿Cuál es la estrategia de cara al próximo año? Bueno, yo creo que yo creo que hay que entender la situación de Pemex en un contexto actual, que es, digamos, ha habido efectos muy importantes, no sobre el precio de petróleo, sí, pero sí sobre el tipo de cambio. Hay que recordar que en la primera mitad de este año
Si bien el precio del petróleo se mantuvo alto y en línea con lo que habíamos estimado, el tipo de cambio sí se apreció bastante y eso disminuyó los ingresos petroleros cuando se cambian de dólares a pesos. Recibimos menos pesos por la venta del flujo petrolero. Sin embargo, también Pemex venía de una inercia en administraciones anteriores donde la deuda prácticamente se duplicó de manera muy rápida. En menos de 5 años la deuda pasó de 50,000 a 100,000 millones de dólares, deuda principalmente de mercado. Y esta deuda actualmente estamos enfrentando los vencimientos. La estrategia que se ha venido implementando, número uno, tiene que ver con apoyar a Pemex para poder enfrentar estos vencimientos, porque al mismo tiempo está entrando en una fase de inversión muy intensa, ya estabilizó de hecho la plataforma y no tomar más deuda. La deuda de Pemex prácticamente se ha mantenido igual, de hecho ha disminuido en términos reales. Pemex es una empresa muy grande, muy importante para México y para el gobierno mexicano. Y en ese sentido, la federación siempre ha trabajado de manera muy coordinada y sobre todo tratando de generar una estabilidad en los flujos, en la generación de ingresos, pero también en la fase de inversión de la empresa. Todo tiene que ser muy gradual y creo que esta es la estrategia que se va a mantener. Claramente esto lo va a definir el nuevo equipo, el equipo de la presidenta electa, pero creo que por ahí van a andar las estrategias. Claro, y en esta parte, ¿cómo está el mercado? Porque ya decía, estoy leyendo el análisis de Moody's y dice, las necesidades de Pemex de recibir apoyo del gobierno aumentarán a más del doble en 2026, que tiene que ver con esto, y un componente obvio, lo acaba de mencionar, pues es el tema de los vencimientos y cómo se va reformulando la deuda, en lo cual, pues tú estás muy, muy especializado, es tu área de expertise a lo largo de una larga carrera profesional. ¿Cuál pudieran ser los esquemas, digamos, sin adelantar, porque el mercado es muy, muy puntual? Todo lo escuchan y todo lo absorben, pero más o menos, ¿cuál es un buen parámetro, marco de referencia para pensar justo este desafío? Pues bueno, creo que las estrategias futuras las definirá el nuevo equipo, pero lo que se ha venido implementando ha sido principalmente dos grandes estrategias. Número uno, y se vio este año, se estableció una línea presupuestal. ¿Qué significa esto? Bueno, Pemex está recibiendo una capitalización ya contemplada en el presupuesto. Esto da transparencia y certidumbre y sobre todo confianza a los inversionistas de que existen los recursos para pagar la deuda de Pemex. También se ha venido reduciendo la carga fiscal de la empresa. Una empresa en México tiene una carga fiscal de alrededor entre el 30 y el 40%, dependiendo de impuestos directos e indirectos. Y Pemex, cuando inició esta administración, tenía una carga fiscal que andaba alrededor del 70%. Hoy la carga fiscal de Pemex se ha reducido al 30% y esto también le ha liberado recursos para poder realizar o entrar en estas fases de inversión tan intensas que hemos observado en estos años. Hacia adelante creo que el equipo de transición y la nueva administración definirán estas estrategias, pero se han delineado ya dos, se han venido implementando, han sido muy eficientes y supongo que habrá otras más que implementarán en el futuro. Claro, y lo se tiene que anunciar en su momento. Ahora, hay otro aspecto que es, pues vamos hacia un 2025, ya lo mencionabas al inicio, pues se ven situaciones más complicadas, un Estados Unidos que decididamente está desacelerado, un panorama 2025 muy diferente al que vivimos en 2023 y probablemente incluso, pues, digamos, tendrá nuevo presidente nuestro principal socio comercial o presidenta, no lo sabemos, pero claramente el 2025 viene con mayores desafíos. En ese contexto, en parte de lo que se ha comunicado desde Hacienda es que vamos hacia una reducción del déficit, pero al mismo tiempo pues se han anunciado nuevos proyectos, por ejemplo, en términos de trenes. ¿Cómo cuadrar esa parte en términos de las necesidades de gasto que vienen en 2025, un escenario económico no tan bollante como 2023 o 2024? Y pues la idea y lo que se había comunicado es, pues ya no va a haber esos gastos extraordinarios que se habían dado en los proyectos emblemáticos de esta administración y eso ayudará, pero luego ya hay nuevos. ¿Cómo explicar esa parte? Hay varias estrategias que se han venido implementando, sobre todo, digamos, por el lado de los ingresos se ha venido fortaleciendo de manera importante lo que usualmente conocemos como la base tributaria, es decir, la base nominal sobre la cual se recauda, tratando de evitar la erosión de esta base con varias estrategias, tanto utilizando prácticas internacionales, como también eliminando en México algunos huecos en la ley, sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en algunas planeaciones fiscales agresivas o el uso de facturas falsas.
Todo esto se ha venido eliminando, se han quitado estos huecos en la ley y nos ha permitido incrementar la base tributaria casi en 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Esto parece poco, pero cuando lo comparamos con otras reformas fiscales que hemos visto, por ejemplo, en la región, usualmente una reforma fiscal implica un objetivo de cerca de 1.5 puntos porcentuales del PIB, pero en México, sin hacer ningún cambio a los impuestos, hemos logrado incrementar 2 puntos porcentuales. Esto nos da más base de ingresos o nos fortalece todavía más el agregado fiscal de los ingresos y nos permite mantener una inercia de gasto que hay que venir acomodando, y para el 2025, el secretario ha ya planteado una consolidación fiscal, una reducción del déficit del 3%. Hay que contemplar que habrá un incremento inercial de los ingresos hacia 2025, aun cuando se empieza a sentir una moderación del crecimiento global. Pensamos que México seguirá creciendo de manera positiva y los ingresos están de alguna manera bastante estables con base a la base nominal que tenemos. Ahora, por el lado del gasto, ya se han planteado las estrategias de consolidación fiscal. Hay gastos que son no recurrentes. Por ejemplo, este año tuvimos elecciones. También se inició, el censo que se hace cada 5 años. Bueno, el censo se hace cada 10 años, pero a los 5 años se hace una actualización. Este año se hace una y se va a presentar el siguiente año. Y también hay otros gastos no recurrentes como mantenimiento de plantas hidroeléctricas, etcétera. Esto permite también generar una consolidación fiscal por el lado del gasto y obviamente, habrá algunas reapropiaciones en el gasto para poder acomodar las nuevas obras que está planteando la siguiente administración. Creo que algo muy importante es que la presidenta electa ya ha dejado muy claro que los programas sociales van a estar blindados, se mantienen y este gasto no se va a tocar y se va a asegurar que las personas reciben los programas sociales que son importantes como ingresos de las familias. Claro. Ahora, en la parte, digamos, de estas obras, ¿pudiera haber esquemas diferenciados en términos de obtener financiamiento, colocar deuda, etcétera, vinculados específicamente a cada uno de estos proyectos? Porque, se mantiene justo la parte de los programas sociales intacta, de acuerdo a lo que nos acabas de mencionar, pero, y lo ha dicho la virtual presidenta electa, pero pues el tema de los trenes, etcétera, y lo que pueda venir, pues va a requerir más recursos, claramente. No, por supuesto, y de hecho, México tiene una infraestructura financiera que permite, de hecho, generar una dinámica de financiamiento a proyectos y a la economía que es muy favorable comparado con otros países. Tenemos un mercado de deuda bastante desarrollado, también tenemos instrumentos de inversión, por ejemplo, los ECADES, los ERPIs, las fibras, todo esto ya son instrumentos financieros muy maduros en nuestro mercado. Tenemos una base de inversionistas bastante extensa, muy grande, con inversionistas institucionales muy grandes. Tenemos escala en el mercado comparado con otros países en Latinoamérica. Somos, de hecho, el primer mercado más grande de deuda en México y el segundo mercado más grande en términos bursátiles. En ese sentido, cualquier proyecto va a depender de su diseño. Podría ser utilizar estos instrumentos para poder financiarse. Y ahí obviamente existe financiamiento tanto público como privado, pueden converger en estos vehículos. Lo hemos visto en las últimas dos décadas. Este crecimiento de instrumentos nos ha permitido financiar varios proyectos en nuestro país, y hacia adelante creo que esta infraestructura financiera va a servir para poder acercar financiamiento a los proyectos dependiendo del diseño y la forma en la que se van a implementar. Claro que los tendremos que ver. Y obviamente, todo muy contingente también a los factores locales en términos de la percepción de riesgo país, lo diría así, y por supuesto lo que ocurra en Estados Unidos. Subsecretario Gabriel Llorio, agradezco mucho. Yo creo que el dato más difícil de cuadrar son días, y lo platicamos en el broadcast, que te agradezco mucho que haya estado, días de 26 horas en 24, y eso sí que, de que se cuadra, porque aquí estás temprano en la mañana. Muchas gracias. Al contrario, Rodrigo, muchas gracias. Un saludo a tu auditorio, a tu equipo. Muchas gracias. Ahí escuchamos a Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda.